Bueno, creo que era una muy buena manera de comenzar a hablar lo que acabáis de mencionar, las dos personas que participaron y que son como parte central de la obra. Vamos, quiero llegar a ti puntualmente, pero antes como me parece que hay algo muy lindo que dice el texto que tiene que ver con esa como hipótesis sobre el tiempo y la flecha, ¿no? Dice como esta idea de que el tiempo es una flecha se acabó. Entonces yo pensaba ayer cómo se puede enfrentar una conversación para hablar de esta obra, que es una obra que cumple exactamente con como con una forma elíptica. Es una obra que tiene muchas maneras por las cuales entrar. Tenemos la escritura, tenemos incluso la oratoria, que también es de otra persona más que participa, que es súper importante. Tenemos la música, pero también es una obra que nos presenta imágenes que vemos todos los días y que conocemos, pero la música nos lleva hacia 40 años atrás, entonces como es una obra que, y lo mismo con la forma de la cámara, que nos muestra el zoom in y un zoom out constantemente, entonces como es una obra que no podemos atravesar, no podemos ingresar a ella como una flecha, sino que tenemos que dar como vuelta y creo que eso es parte de lo lindo que tiene esta obra. Entonces ojalá que esta conversación y todo lo que enfrentemos lo podamos hacer de esa manera. Ignacio, comparte de esta primera participación tuya en la Bienal de Whitney bueno, felicidades, yo creo que a todos nosotros como nos pone muy contentos y sí, un aplauso por eso. Sabemos por diferentes partes que la obra ha tenido una muy buena recepción. También se encuentra en esta edición de la Bienal contigo está Joan Ossueta, ¿no? Sí. La Seba Calfuqueo estuvo hace unos años. Sí. Y me parece importante también que se cumple una década desde que estáis viviendo en Nueva York, ¿no? Sí. Y creo que eso es lindo porque, bueno, coloquial o popularmente se dice que para ser un New Yorker hay que ir como 10 años en la ciudad. Y en ese sentido yo, cuando vi este video hace unos días atrás y hemos conversado por lo menos desde hace 3 años sobre este video, me puse a pensar como en tu última exposición antes de irte de Chile, que creo que fue Zombie Mall, ¿no? Sí, pues, verdad. Y que además era una exposición que en su mismo título enunciaba como esta idea de un mall, a pesar de que el tema no era este directamente. Pero sí hay algo lindo de esa exposición que tenía un grado como onírico. Hay unas imágenes como medias fragmentadas que un poco como que nos recuerdan como este tono que tiene este video que acabamos de ver. Mm. A mí me interesa para partir, ya que estamos en Chile, en Santiago, y somos chilenos, muchos, no sé, no todos, pero muchos. Me interesa saber cómo la misma ciudad, estar en Nueva York durante estos últimos 10 años, sientes que ha cambiado tu manera como de percibir la ciudad, de movilizarte en la ciudad, de entender tu propio trabajo, de entender la lógica del caminar, por ejemplo, que es un componente muy importante de esta obra. Ujú. Como que me interesa saber cómo Nueva York y sus particularidades han transformado un poco la forma en que tú percibes tu propio trabajo y la forma de circular. Em, Gracias, como que igual te agradezco lo que acabáis de decir. Em, o sea, Nueva York es una ciudad increíble en ese sentido porque hay muchos artistas también y como que es como un poco un capitalismo muy avanzado obviamente y muy fuerte y genera como mucha competencia entre artistas, entonces no existe tanto como la idea de colectividad que quizás en Santiago existió o existe a veces, o quizás en lugares en Latinoamérica existe aún, no sé, por ejemplo en Argentina, qué sé yo. Eh, y entonces genera como una especie de insolamiento que igual es interesante para poder generar un discurso. Yo creo que en esa autorreflexión yo vuelvo a Santiago, o sea, mi ciudad, ¿cachai? Entonces en esa reflexión personal, solitaria, digamos, yo me doy cuenta de la fuerza que al finalmente la diferencia es como lo que, como cada artista, en el fondo lo que tiene es ser particularmente él, en el fondo. Entonces, yo creo que al notar como un poco las resonancias que hay como entre el sistema en que nosotros vivimos post dictadura y lo que pasa en Estados Unidos, que deviene de un poco lo mismo, aparecen símbolos, objetos que son claves para mí
para poder encontrar como lo que yo siento que vendría a ser como mi folclore personal, por así decirlo. Bien. Como las tarjetas de crédito, no sé, estos edificios. Y todo es como estas como prótesis que aparecen en la vida cotidiana. Y no sé, o sea, creo que son esas resonancias las que yo veo y como que me hacen sentido. No es como un nuevo comienzo, sino que es como un revisitar desde otro lado. Perfecto. Sí. Y hay una serie como de decisiones materiales que son, o técnicas que son del video que más adelante podemos hablar, pero me interesa para todos acá que podamos, ya que no tenemos la imagen acá, pero que podamos, a partir de tus palabras, como situarnos como si estuviéramos en el Whitney y nos encontráramos con esta sala, como cuáles fueron los procesos y las tomas de decisiones materiales que utilizaste para como armar este espacio en el fondo. Como que me interesa eso. Siento que es como una obra que incluso en el video, pero también en la sala, cuando uno te escucha hablar al respecto, uno siente que tiene una cosa media como operática, casi como que fuera como una sinfonía, como que cada cosa tiene un punto, un grado específico que hace que la obra cobre un sentido especial por el lugar donde está. Sí, claro, porque el Whitney lo diseña Renzo Piano, entonces es un museo que tiene unas características arquitectónicas que son súper particulares a su arquitectura, como ultra tecnológica, digamos. Entonces hay muchos ventanales gigantes que dan hacia la ciudad, que uno puede ver Manhattan. O sea, en el techo hay mucha infraestructura para poner cables y es como una especie de nave espacial, digamos, como la arquitectura de Renzo Piano, pero al mismo tiempo también Renzo Piano, como hay un libro que se llama Simulation, Simulacra, de Baudrillard, que habla de Renzo Piano y dice que él es como el perfecto arquitecto de la simulación, digamos. Entonces, en ese sentido, Sanhattan también es una simulación de Manhattan, supuestamente, o ideológicamente. Entonces, eso es lo que no nosotros... es lo que dice ¿cómo se llama? Zenerman al final del video. Ah, sí. Y ese Zenerman me costó un montón entrevistarlo y finalmente me dio la entrevista hace 2 meses atrás. O sea, eso es como que acaba de pasar. Y fue que dio el vuelco perfecto para la obra, porque, como dice Antonio, Zenerman al final dice que Manhattan es incomparable al verdadero Sanhattan. Entonces, como que para él, para Zenerman, Sanhattan es lo verdadero. O sea, es como... Y Manhattan es la simulación de Sanhattan, sí, en su cabeza. Entonces, como que ya ahí hay una cosa media surreal que a mí me interesa también. Cuando habla de la altura. O sea, eso es Tironi, que dice como... Acá, es que Tironi es más como centrado en el sentido que dice, no, la altura, la tecnología que trajeron a Santiago de los ventanales no tiene nada que ver a nuestro clima, dice. Pero para Zenerman es todo lo contrario, es como, no, nosotros somos Sanhattan y no tiene nada que compararse Manhattan a Sanhattan, o sea, no, y tiene razón igual. O sea, también en el video hay algo de eso, que es como, quizás Sanhattan igual es especial también, como que yo apunto a eso también, como que, no sé, yo he hablado con mucha gente haciendo esto de la instalación que me han dicho como, no, Sanhattan obviamente es del pasado, como que el Sanhattan, pero justamente eso a mí me interesa, como la ruina de Sanhattan, como... Porque Antonio hablaba de esa expo que yo hice antes de irme de Chile, Zombie Mall, que se inspiraba en Piranesi, que fue un arquitecto, 1820 creo, hizo un libro de Roma, lo hacen reimaginar Roma. O sea, le piden hacer un plan urbanístico de Roma y él hace un libro en vez, un libro ficción, donde ocupa fragmentos inventados de Grecia, Roma actual, de su época, y los pone todos como sobrepuestos para imaginar como una especie de prospectivo futuro, digamos. Y de una ciudad imposible también. Es que claro, él era como la imaginación, como tratar de como evidenciar la importancia de la imaginación. Yo creo que también eso pasa en la imagen de la fotografía con el Chrysler Building y yo comparando
el edificio de acá, de Apoquindo 3000. Como completándolo. Sí. Como completándolo también, claro, pero también es una pregunta también, no es como una respuesta directa, sí, Y que es lindo porque también es la lógica del espejo, ¿no? Como que el espejo te refleja, pero a la vez tú también estás viendo el espejo. Está esa idea que es muy linda que tiene que ver con que Santiago es una ciudad más joven, como que es la versión joven de Nueva York, y creo que es muy, muy hermosa esa idea. Y de hecho es la persona que lee en el fondo este texto, este poema, que es Cristalina Parra, que escribió un ensayo sobre esta obra, y ella como que se detiene en el concepto del doppelganger, que en el fondo en Estados Unidos es como muy comúnmente usado para hablar de la idea de la imitación, de los dobles, y incluso también cita como una cierta idea sobre se me olvidó el nombre del escritor, porque habla sobre el Manhattanism, como un fenómeno, ¿cachai? Que todos quisieron convertirse en Manhattan. Y probablemente ahí como que entra este componente onírico que se intensifica tanto por la música y en el fondo por el texto, ¿no? Que me parece que es lindo porque tu trabajo además durante los últimos 10 años, y creo que es interesante como hablarlo, ha estado cargado como de un componente de actualidad muy fuerte, ¿no? O sea, incluso tus mismas obras que nos están presentando constantemente cifras de cosas que están ocurriendo en el mismo instante en que la estamos viendo. Y pareciera que esta obra, que está construida en base al lenguaje más realista de todos, que sería como el documental, que sabemos que esto desafía la idea misma del documental, pero en el fondo el documental es la más compuesta como de ficción, ¿no? Entonces como que me interesa saber un poco cómo es tu relación con esa idea, con la idea de la ficción y con a veces con la obligación de, por estar tratando un tema que está compuesto como de connotaciones sociales, económicas, etcétera, como de deber atenerse a un respeto como por la realidad. Claro, es que en verdad no es una obligación lo que yo siento al aproximarme a esos temas, sino que es como más como pensar el arte como desde el retrato y el paisaje, como la pintura clásica, ¿cachai? Yo siento lo que yo hago es paisaje, en el fondo, no retrato, ¿cachai? Entonces, igual también el tema interesante que tú dices recién, que es lo del documental, como ficción. Yo siento que, claro, ahora vivimos en esa pregunta constante de qué es lo real, ¿cachai? O sea, por obviamente la tecnología y la inteligencia artificial, entonces por eso yo elegí el documental como herramienta de pregunta, porque el mismo documental, como documento, la idea de documental está en crisis ahora. Sí. O sea, hay documentales que ficcionan voces de personas que ya están muertas, por ejemplo. Entonces, como que ¿qué es lo real? ¿Qué es lo documental? A mí me parecía que como en el lenguaje de las artes visuales se podía, era importante ponerlo en cuestión, por así decirlo. Pero no evidentemente, no decir como voy a ocupar inteligencia artificial para hablar de inteligencia artificial. Como que estamos hablando como en general de la simulación. Sí. Y en el fondo la ciudad también se convierte como, o sea, efectivamente, más allá que de un retrato, un paisaje también es como una referencia, como que la ciudad misma tuviera una vida y que alimenta la obra. Y en ese sentido, creo que hay un componente como importante que alimenta la obra que no es evidente al verla, que es la obra de Juan Downey, Chicago Boys, que es del año 83, y que creo que sería como súper interesante que nos pudiéramos detener un poco en ella y por qué te sirvió a ti como una suerte como de protoestructura o estructura como previa de esta obra, y que, como hablábamos el otro día, cumple como deseo idílico duchampiano como de este juego entre personas de todos los tiempos que se cruzan y se conectan. Claro, o sea, como en la necesidad de tener un doppelganger, yo tenía que elegir uno y ese era Downey, porque es como el videoartista más importante chileno, entonces era un juego como medio velasquiano de direcciones con él, entonces así como Sanhattan tiene un Manhattan, yo tengo un Downey en esta obra, entonces el video está estructurado en base al documental, o sea, al videoarte de Juan Downey, Chicago Boys, que el video empieza igual y hay momentos en que los videos se entrecruzan, si se pusiesen al mismo tiempo en play. Entonces, la estructura del video está basada en ese sí, doppelganger, digamos. Es muy importante, o sea, es muy interesante ver la obra, y yo hice el ejercicio de después mirar la obra de Downey,
Sí, y Sí, es muy las dos al mismo increíble. tiempo. De hecho, el otro día hablábamos que era como lindo como esta idea del doble, ya, el doppelganger con Downey, que es un juego de un chileno que vivió en Nueva York. De hecho, la obra de Downey, Chicago Boys, comienza con una canción que es muy diferente de esta, que es A Boy of New York City. Y el mismo Downey se estaba un poco como riendo del mismo también con Era como los eso. Beach Boys. Sí, como los Beach Boys. Y Ignacio tiene además, trabaja con una Handycam, igual que Downey. Entonces hay como una serie de esas... Claro, Downey dio muchas leyes Sí. que a veces se siguieron y a veces se rompieron. Entonces, no sé, como en David Lynch, en Lost Highway, que están las dos mujeres doppelganger, una es rubia y la otra no, y Mm. no sé, claro, como Que ahí entra el sentido como de extrañeza, ¿no? Sí, todo es para poder como narrar, en el fondo, esta situación extraña, en el fondo, sí. Mm. Y ya como, o sea, como hablando como en la práctica, a mí hace 3 años me acuerdo que nos juntamos y efectivamente estábamos acá. Y Ignacio me contó así como en secreto que iba a hacer esta obra, que no se podía saber que iba a hacer esta obra, que era como escondida. Que de hecho, me acuerdo que se iba a mostrar en un museo diferente al cual terminó mostrándose. Sí. Y me acuerdo que estáis pensando mucho, por ejemplo, en César Pelli, pero por ejemplo, la escalera del MoMA. Era Sí. como uno de los, como esas cosas que pensabais. Y hace poco me tocó revisitar tu obra como más extensivamente y creo que hay un punto importante que tiene que ver como con la forma en que entendiste la ciudad desde el estallido y después desde la pandemia, que son dos situaciones como anómalas que si las viéramos en retrospectiva, no tuviéramos el contexto, podríamos sentir la misma extrañeza que sentimos cuando vemos este video, ¿no? Mm. Entonces me interesa como pensar cómo te formó, o sea, cómo te afectó como viajero esta idea como de venir a Chile una vez al año y que siempre está mezclado como por venir a ver a la familia, en la fiesta, pero a la vez siempre estabas con la cámara, siempre estabas persiguiendo como alguna imagen o algún entrevistado, cómo estos ir y venires fueron importantes para el desarrollo de la obra. Sí, o sea, esa idea de venir con una cámara a Santiago mientras visitaba a mi familia es de Juan Downey. O sea, yo cuando vi ese video fue como un poco el inicio también. Mm. Pero igual también es un poco como, no sé, a mí me gusta trabajar y soy medio trabajólico igual, entonces como que cuando venía a ver a mi familia quería hacer algo y no tengo mi estudio acá, entonces tenía que venir con la cámara y hacer algo. O sea, hablaba con un amigo el otro día que es como que nos gusta hacer cosas y hay que inventárselas también. Sí. Como que, y en el fondo, sí, no sé, fue medio orgánico en ese sentido. El hecho de traer la Handycam y empezar a grabar acá. Pero igual es lindo que es una obra que como que está apoyado por el trabajo de otras personas y obviamente tú eres un artista visual que exhibe en galerías, en museos, en centros culturales, pero también tenía una práctica, tuviste una práctica como editor muy activa, no quiero decir tuviste porque quizás una práctica sigue existiendo también, un rol como editor con Martín Laroche. Sé cuán importante para ti es la música, por ejemplo. Yo no me ha tocado verte tocar, pero sé que también te gusta ser DJ de vez en cuando, te gusta el hip hop, como que siento que estas dos cosas son importantes, por un lado como la poesía y la música, y quería saber un poco como cómo se fue dando entre el proceso de grabar, tener la idea, después como invitar a escribir, invitar a producir la música, quizá la voz de los dos también acá es súper importante, pero quería saber cómo lo sentiste tú, ese trabajo como más con otros en el fondo. No, fue bonito, o sea, siento que Nicolás Carcavilla y Ileana Elordi como que son igual importantes que yo en el Total. hacer de esto, Sí. o sea, y también yo sentía que era una gran oportunidad para poder traer a mi amigo en el fondo, que como participaran conmigo, que son la gente que más responde a lo que uno necesita en el fondo, o sea, y tengo suerte de tener buenos amigos que son buenos artistas y que me ayudan y hicieron que la obra se elevara, porque en un momento la obra no se elevaba también. O sea, Recuerdo que tú me contaste que habías invitado a otra persona a colaborar a hacer la música del momento. sí. Entonces, yo invité a un músico de Nueva York que se llama Stuart Algabright, que es como un músico underground de los 80 que está en los museos y
participa con artistas activamente y es como... era como un nombre bueno para aportarle al video para que tuviese una resonancia allá, digamos. Pero me entregó un material que no me servía, o sea, Stuart no pudo entender lo que era Sanhattan, ¿cachai? Entonces después yo tuve que pedirle al Nico Carcavilla que lo interpretara y fue una cosa de 2 semanas y ya estaba listo el disco. Claro, lo hicimos muy corto, porque igual cuando me contaste yo ya cachaba más o menos cómo tenía que sonar o algo así. Tampoco había visto todas las imágenes, pero en verdad yo fui para Nueva York y lo hicimos en una semana. Fue ya. 2 semanas. Sí, pues, el Nico vino a mi apartamento y yo tenía preparado unos discos para que escuchara y el Nico obviamente lo escuchó entero y los conocía de antes, cosas que yo pensaba que nadie conocía. Y ya tenía armado, bueno, y fue súper bonito en ese sentido colaborativamente. Y quizás en eso se parece un poco a la idea... ¿La vez que colaboraba? Nosotros nos juntábamos a tocar música y habíamos hecho fiestas y habíamos hecho, no sé, conciertos de él y todo. Pero sí como formalmente en una obra de arte mía, sí. Pero en ese sentido se asemeja un poco a lo que tú decías del editorial. Es como un trabajo colectivo donde hay un editor y hay voces y hay material para editar y hay que terminar el proyecto y mostrarlo y presentarlo. Bueno, no sé si abrimos las preguntas o comentarios para que participen. Ya que preguntaste sobre el proceso y cómo fue la colaboración, que me parece muy bonito lo que dijiste, que el video tenía muchas entradas, que yo creo que esas entradas se dieron así precisamente por cómo se trabajó. En el fondo había una idea primordial que era como muy leve, esta idea del toque de alguien, no había mucho más, hasta el video de Downey, pero era como una idea muy leve, todavía no había imágenes, y el texto y las imágenes se fueron como construyendo entre los dos. Y ahí hay espacios como neutro, entre medio, entonces siempre hay como entradas que se Claro. van dando a propósito de... Claro, es que cuando Liliana estaba haciendo el poema, en el fondo, habían cosas que decirle y habían cosas que no mostrarle y era como todo un juego también, como... Porque si yo le decía mucho, no iba a salir natural, en el fondo. La Liliana, su mamá participó, es arquitecta del mall del Costanera Center. Entonces, para mí eso era clave también. Como, y fue todo suerte, fue todo loco, fue como... Y yo antes de hacer el video, yo decía a Liliana como tenemos que hacer una obra juntos de esto, como que tenemos que hacer una obra juntos de esto. Entonces, como que esa voz de Liliana particularmente era súper importante mantenerla como pura en ese sentido para que como que saliera natural. Yo siento que Liliana como que realmente como que fue muy parecido al Nico, fue como que ya, listo, en 2 semanas ya estaba todo, ¿cachai? O sea, ¿Y con el Nico fue que ya estaba montado y el Nico entró? ¿O fue algo? No, porque me Al revés, había como un corte, pero era súper... Sí. Después le armó el ritmo al montaje Sí. con la música también. sí. Yo conocía un poco los capítulos, como en ciertos como eventos del video, y luego se cambiaron harto. Sí. Sí, o sea, habían como imágenes y había una estructura basada en el video de Juan Downey. También. Y estaba el poema de Iliana, que en el fondo partía y terminaba de alguna forma, y yo un poco que lo edité con ella, pero igual las tomas y los cortes y las decisiones de dónde va cada cosa fueron un poco, o sea, no un poco, fueron bien guiados por el poema y la música. O sea, yo estaba como, que ya, o sea, para sonar un poco, pero son como estructuras semánticas que como que también modelan o editan una imagen que se mueve en el tiempo, que es como este video, que en el museo en el fondo hay un ventanal y está la ciudad de Nueva York atrás y está una pantalla LED grande que yo construí con el equipo del museo, sincronizada con otras cosas que son unas coordenadas que se mueven al mismo tiempo del video.
Pero como decía Antonio, es algo muy circular, o sea, uno llega y es como una instalación sonora, visual, no es como lo que ahora vimos en el fondo, fue como que yo les quería mostrar porque era para mí importante mostrarlo acá, entonces lo que se pudiese mostrar en el fondo, pero... Y de hecho, no estamos cumpliendo una de las reglas más importantes, que es que cuando esta obra se presenta tiene que mirar a Manhattan. Al norte. Pero ahora no está mirando al norte, pues allá está la cordillera. No, allá está Manhattan. No, pero eso, claro. Desde el sur debe mirar al norte y desde el norte mira al sur. Y eso es un juego también, sí, como es el un norte, juego. el sur, pero son puras cosas en el fondo conceptuales que son súper esquizofrénicas, igual que como entretenido entrar dentro de ese pero además tienen más humor, campo. en el sentido como de que tienen humor y a la vez yo creo que es una obra que también nos permite entender que evidentemente esta ciudad y ese sector de la ciudad se construye en imagen a semejanza a otro sector de otra ciudad que en el fondo es como la referencia, pero a la vez ocurren ciertas peculiaridades como insospechadas que nos hacen invertir las relaciones. No sé, la Torre Santa María, que está construida como una copia del World Trade Center, las Torres Gemelas, se incendió 20 años antes de que se incendiara las Torres Gemelas. Y hay unas imágenes que si uno las ve juntas, guardando las proporciones, sí, 20 años justo. Sí. Entonces eso es muy loco. Sí. Eso es muy loco y esa pregunta está en la voz de Liliana. O sí, sea, como total. ¿qué vino antes? ¿Qué vino después? ¿Qué informa una cosa y qué informa la otra? O sea, no lo dice así obviamente, pues, lo dice en poesía, pero... No, y que también este barrio en el que estamos ahora, porque también viene de una tradición, cuando Chile era más eurocentrista que americocentrista. Hubo un momento en que hubo un shift, que es como post-Chicago Boys, en el que como que el foco estaba en Estados Unidos, ¿no? Como que siento que como que el video también es interesante no solo porque tú vives en Manhattan y Manhattan es como tu historia personal, pero también como que Santiago pasó de un centro, que fue este centro, que fue bastante eurocentrista, hacia el centro de allá, que fue americocentrista. También es como interesante. Ah, claro, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está la referencia? Pero siempre tiene que ver con las copias, ¿no? Tenemos nuestro Museo de Bellas Artes que copia el Museo de París. Es como un país de copia, que es una cosa como media esperpántica, que tiene especialmente los 80, y como las cosas que empiezan a surgir. Pero hay un antecedente... Sí, claro. Allí hay un antecedente. Que hay en América Total. Latina, una cosa impresionante, si Sí. pensáis. María Elena, la oficina salitrera, fue hecha, pensada en Estados Unidos con alguien que nunca vino al norte. Entonces hicieron unas calles, dijeron, ¡wow! Tenemos todo este desierto. Hicieron unas casas semi-prefabricadas que llegaron desde allá, ¿cachai? Y con unas calles amplias, porque tenía mucho espacio, pero nunca habían entendido que el desierto tienen que hacer calles angostitas para que se proyecte sombra y las personas puedan caminar. Y las personas en María Elena tenían que salir con sombreros, todo, y un desastre. Sí. Lo mismo en Forlandia, en la Amazonas, ¿cachai? Llevaron casas prefabricadas con ventanas. En la Amazonas nadie tiene ventanas. ¿Cachai? Sí. Entonces, Claro. como todos esos fallidos, Sí. esas fallas del modernismo, se ven en América Latina todo el rato, Sí. y es re interesante como tú en el fondo lo mezcláis pero mirando desde acá, con tu raíz, con tu, ¿cachai? Es como todo un debate que hubo mucho en Brasil sobre el artista brasilero, que era debate de Mario Pedrosa y Gracia Amaral, de que el artista brasilero tenía que tener sus raíces en Brasil. Y en el fondo fue algo que sucedió, porque en los tiempos de la dictadura se fueron, y Jacques Clark estaba en París, que se me estoy metiendo. No, pero sí, un buen... estaba en Nueva York, pero todo era hecho como con una concepción desde América Latina. Sí. Claro, cuando Elio Y Itisica, eso sí. es lo lindo tuyo, porque está allá, pero por mucho que ves todos esos artistas americanos y del mundo, tú seguís pensando tu arte desde acá. Sí, o sea, lo que Elio Itisica como que es un buen referente para eso, porque el Metro de Nueva York como que era el Metro de Nueva York era lo que más le gustaba porque se asemejaba más a la favela de Río, ¿cachai? Claro. Entonces como que sí, es bonito eso en verdad. Pero una buena pregunta también ahora yo creo, como porque ahora como que
lo global es como... Es que la globalización está como en un efecto tardío de glocalización. Como ahora lo local tiene como un efecto global. Como, ¿qué es lo más local de Chile? Digamos, como, ¿qué es lo más local que podemos nosotros entregar a esta globalización? Y eso es lo que se cuantifica en un valor, digamos. Era la lucha por no ser un país subdesarrollado. Como insular, vernos, sí. No vernos insulares. Pero ahora lo insular es lo que interesa al mundo. Claro, ahora lo insular tiene un precio en el mercado Downey de arte. Y Downey lo entendía. Totalmente. Y Jugó con eso, total. hizo perfecto. Y es lindo que la obra de los Chicago Boys, porque Downey ya, hay ciertas obras de Downey en donde se entiende el asunto de la distancia, como Satellite Tennis, las acciones con la Martha Minuchin, con Capro, de hacer los conciertos en diferentes lugares. Pero en este video a uno de los entrevistados, que es a Jorge Edwards, le pregunta específicamente sobre el exilio. Le dice como, ¿qué es el exilio? Entonces, en realidad todos están hablando sobre los Chicago Boys, desde lógica económica, sociológica, etc. Y Jorge Edwards está en su departamento en Barcelona, hablando del exilio, en medio de esta obra. Y yo también pensaba en esa idea, como del tránsito, como ir y venir. Pero bueno, son muchas las ideas que circulan en torno a la obra. Yo pensaba ahora, como lo que decías tú, Filipa, también un antecedente previo a Sanhattan, muy importante, es la creación del Paseo Humá. En el fondo es el año 76, el primer paseo peatonal que busca emular el tránsito peatonal de las grandes ciudades y el tránsito también comercial. Y no es por nada que obviamente fue una gran inspiración para gente como Enrique Lin, que escribió su poemario sobre el Paseo Humá. Y es una época de imágenes y semejanzas. Está Carlos Flores, que hizo el Charles Bronson chileno simultáneamente. Está Rodrigo Lira, que va al Cuánto Vale el Show a leer a Shakespeare, a hablar de Otelo. Y me parece que hay algo, que, como para cerrar, pero para abrir para todos, que es como cómo aproximarse a ese ethos de época sin melancolía, que creo que es algo que ocurre en el video, pero haciendo que permanezca en el fondo esa sensación como esperpántica, rara, que empieza a ocurrir en Chile desde fines de los años 70, los años 80, y por ahí todos probablemente tienen como alguna forma de entrar, no sé. Ya me fui por las ramas de nuevo, pero es para abrir la conversación. Suele suceder. Yo tengo una pregunta. Bueno, a propósito de que se ha hablado harto de imitación y de imagen y semejanza, a mí también me pasa que, a propósito también de que se mencionó Brasil, que hay una forma de apropiación, como hay una antropofagia en el video y también una serie de muy bellas contradicciones, porque por un lado está la frialdad de los vidrios, de la simetría, de como imágenes que remiten a algo que no es cálido, pero con la voz, la cadencia, la música, lo que se dice, hay una alta cuota de ternura, como que a mí me generó, incluso la entrevista, el final lo encontré genial cuando él dice el verdadero Sanhattan, yo lo encuentro tierno, no lo encuentro ridículo. No, yo sí, total, yo también. Y la pregunta es como si sientes que la nostalgia y la ternura tienen un lugar en tu trabajo, porque también existe como las tarjetas de crédito, estos paisajes que hablas tú que perfectamente se podrían interpretar como algo frío, pero le estáis dando como una vuelta más de tuerca hacia lo cálido, el hogar. Siento que hay un poco de eso, no sé si te pasa a ti que tenga como un lugar en tu trabajo la ternura y la nostalgia. O sea, este video full ternura porque trabajé con todos mis amigos, ¿cachai? Mi pareja, como que fue una cosa muy muy íntima, digamos. Entonces yo siento que fue un trabajo íntimo que logró el mejor lugar donde se podría mostrar, porque como decía Antonio también lo quería mostrar en otro lado. Entonces, pero para mí igual la pregunta es una pregunta abierta también, porque yo no creo que Sanhattan sea una nostalgia. Yo creo que tiene un futuro que no conocemos. Como Es más joven. es más joven, Tiene como que mucha vida por delante. y va a tener miles de iteraciones. Estos edificios siguen activos y van a seguir activos, y quizás quién se los toma, quizás artistas se los tomen, quizás la ruina de Piranesi también Y ahora y se va a conectar con Ciudad Empresarial. También tiene una Pero por eso narrativa. Tironi, claro. Tironi lo sugiere igual, o sea, Sí. que va a ser el Midtown, tampoco no sabe qué quiere decir con eso. Si en el futuro, claro, no sé cómo se dice, el uptown ¿por qué dijo Midtown en realidad? ¿Cachai? Porque quizás es la zona más neutra. Porque en Nueva York también Midtown está medio neutro en el fondo. Por eso,
Sí, po. Entonces, ¿dónde está como el centro de Manhattan hoy día? ¿Cachai? ¿Dónde está el centro de Manhattan hoy día? Tal vez se va a desplazar hacia el oriente. Y también Manhattan es una idea muy distinta para nosotros que para alguien que trabajó en Manhattan y que ahora está trabajando en Vitacura o tiene su oficina en otro lado. Como que son distintas maneras de pensar las cosas. Quizás esa persona está, o sea, ya lo ve como un pasado en decadencia, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad para hacer una obra de arte, no sé, o sea... pero es interesante cuando como estas, digamos, dos voces como que obviamente la del empresario está legitimizada por el capital y como por el trabajo de ellos, esta otra voz se legitimiza también en el contexto de un museo de arte, digamos. Entonces como que, o estas voces en plural, no sé. Oye, ¿y los entrevistados saben que esto es una obra? Sí, Buena pregunta. no, si yo le pregunté a mucha gente si quería estar, mucha gente también no quería estar completamente normal, o sea, porque también, no sé, o sea, cada uno, en general la gente que sí quiso decir es gente que tiene una personalidad hacia afuera, o sea, mucha gente que yo, por ejemplo, quizás diría que no, porque mi personalidad es más a veces hacia adentro, entonces, pero hay, o sea, Sergio Jara Román escribió un libro sobre los leones de Manhattan y sale en la tele. O sea, bueno, Zenerman, ¿para qué decirte? Pues Zenerman estaba feliz de que lo entrevistaran, ¿cachai? Él fue el único que habló del ego, del O sea, poder del Y era un momento, y era heavy, era como estar con Dalí, era como un artista gigante, o sea, pero con una personalidad loca, ¿cachai? O sea, pero él tenía una energía como de un artista surrealista, o sea, él se creía una cosa totalmente surrealista, que Manhattan no se podía comparar a Manhattan, porque obvio que no. Y después Tironi era obviamente mucho más centrado y él como que me ayudó a narrar como un poco como un poco bases generales de... Y Parrita traía una historia mucho más abyecta que las que pusiste. Y Parrita es como un cameo, porque igual Parrita habló, pero en el fondo él era un cameo para darle como una cuota de como quiebre humor a cuando entra el paneo de Manhattan. ¿Alguien quiere? Yo te quería preguntar algo, porque ya que pones a Downey, lo traes, y pareciera que Downey, a la distancia del tiempo, dejó algo, por lo pronto la estructura que tú tomas, y no sé si hay muchas más personas, artistas que han respetado, entre comillas, esa manera, esa como estructura que tú le llamas. Pareciera que Downey le estaba hablando como a nosotros, como al futuro, ¿no? Como tratando de tirar una voz para adelante más que jugarse como con lo que estaba muy aceptado en el momento, ¿verdad? ¿Cómo hoy día para ti eso podría ser también una piedra que la volvía a chocar para el futuro? Pero también es raro porque llevar un video a un museo hoy día, donde todo se trata de los videos que ahora son así, no son así, o no son como handicaps, sino que tienen unos estabilizadores, como que ese como también, no sé, como una decisión de una tradición. Finalmente está como queriendo entrar a una tradición downeyana, o como del video arte, que Downey fue muy presente, que rico poder como imaginarse para el futuro. Bueno, Manhattan por un lado, ¿qué va a ser? Ruinas de vidrio, ese es la arena. Pero también en términos de los medios, ¿qué es hoy día el video? ¿Qué puede ser en el futuro? Twitch o cualquier cosa, ¿no? Claro, es que Downey era perfecto para hacer como la dualidad necesaria para seguir el juego de dualidades y direcciones, multidirecciones de Manhattan, pero también lo que decía antes, como la inteligencia artificial está poniendo en crisis como el video documental como forma, entonces pensaba que era perfecto. Como que... Pero es una obra que yo también siento que tiene un componente como de cápsula de tiempo. Como esas obras que a veces como que uno piensa cómo se podrá ver esto en tantos años más. Lo de Downey es interesante, y creo que tú, Alexia, entendís mejor que nadie como Downey como que formó a una generación de artistas y que es muy lindo seguir como se sigue viendo. Y bueno, y Downey y sus colegas de la época, qué sé yo, Claudia Andullar, todos estos que usaron ese tipo de filmaje, de maneras de filmar,
sí, pues tienen como esos esquemas y esas estructuras que es lindo cuando los veis después como apareciendo ahora. Tú lo hiciste intencionalmente, a veces en otros te aparece medio no intencional y tú lo ves y decís, bueno, esto es como muy en el estilo de uno, de otro, las estructuras, pero es lindo que sí, que no te dejes llevar por estas tecnologías que van tan rápido y que quedan obsoletas tan rápido. Entonces, si tú te afirmáis de ese lugar más del pasado, no se va a mover tanto, creo que, o sea, tienen algo ahí como más de raíz. Sí, o sea, yo siento que como que cuando uno hace arte, como que uno piensa en el tiempo, o sea, piensa en la muerte. Entonces, tiende a tomar decisiones en base a la conciencia de morir y de la muerte, el tiempo y todo eso. Sí. A mí en lo personal, esa parte del video que habla desde un punto de vista como futuro, mirándolo retrospectivamente, que es como una especie como de ciencia ficción, yo ahora estoy muy obsesionada con ese punto de vista. Ahí también germiné algo que es una obsesión desde ese punto de vista, de mirar las cosas como que ya pasaron, o sea, como mirarlas desde el futuro. Y eso sí lo hace. Y en el fondo tú estás haciendo la historia del futuro, o sea, el pasado del futuro. Sí, pues sí, es un juego temporal. Pero es linda, sí. Y encuentro genial lo del final, lo que dice Sennenman. Encuentro que es como... Sí, fue... Cuando lo dijo yo estaba y fue como... ¡Listo! Se acabó. Y nada, y también quería comentar que ya comentaste las Torres Santa María y el blog comentó que mi familia es un arquitecto, que fue una gran coincidencia también, porque el blog me llamó a trabajar en esto sin saber quién es mi mamá o quién trabaja. Y bueno, precisamente las Torres Santa María las construyó mi abuelo. Entonces, para mí, me da risa que tú digas que son una copia de... Esto es como una cosa gráfica, pero que es una copia de World Trade Center. Porque una vez le dije a él, te quedaron muy buenas las termitas chilenas, y me miró, ¿cómo se Furioso. Entonces ahí de nuevo la cuestión tiene de vuelta, porque... Sí. Total. Sí. Es un juego de direcciones, como que van hacia un lado y a otro, y creo que eso tiene un poco como del viaje y la persona que está buscando, que en este caso este es un video de una persona que está buscando cosas, y así como por último, mi última intervención, el video tiene algo que es muy como fantasmagórico, ¿no? ¿Ya? Y yo otro día leí una frase en una novela que la voy a leer porque ahora me acabo de acordar de eso, que esta idea de buscar cosas o buscar los muertos, en este caso Downey, ciudades, etcétera, que dice, habría dice, los muertos son los que habitan y rondan el presente a través de los fantasmas, pero habría que plantearse la proposición inversa, es en realidad tanto más probable y que somos nosotros quienes rondamos a quienes nos precedieron sin dejar que descansen. Nosotros somos los verdaderos fantasmas de nuestra historia, los fantasmas de nuestros fantasmas. Wow. Creo que linda esa idea como de la búsqueda de estos fantasmas. Ahora me ocurrió... Está buenísimo, sí, me encantó. Muy lindo ese fragmento. Tenía dos preguntas. Uno, la obra es el video y en el fondo en la sala aparecen como las fotos, claro, o sea, el letrero venía como trabajando en algo que he seguido, pero es una serie de obras, es una obra y en ese sentido algo que tú puedes seguir como amplificando. Eso es como uno. Y otro que me parece como interesante respecto como de otros trabajos que yo conozco tuyo y un poco así parte de la conversación, que es en relación a la obsolescencia, pero cuando uno como creativo, llámalo tú como artista, yo como arquitecto, uno trabaja con la tecnología, siempre está el riesgo de ser obsoleto, y creo que algo de eso se toca en el video mismo, ¿no es cierto? Si los edificios se siguen viendo modernos, se empiezan a ver como pasados de moda, lo que sea, y en el fondo cuando tú usas el recurso del video y el documental, ¿cómo pensáis la obsolescencia de eso? Porque no sé, uno ve películas de hace 10 años y como que inmediatamente se ven como antiguas, como que la visualidad de la imagen en movimiento va cambiando mucho. No sé si es algo que pensaste, usáis esos renders como también, entonces como que
nunca queda situado, que me parece que está, bueno, no sabéis si es de hace 10 años, es actual. Claro, igual es a propósito, como la música que el Nico hizo. O sea, nosotros estábamos escuchando por una semana música hecha en los 90 y en los 80 y que sonara como cuando pasaban el tiempo después de las noticias. Y eso era cuando uno era chico, o sea, nosotros éramos chicos y veíamos eso en la tele, y esa como especie de sueño después de las noticias, que justamente las noticias eran como entrevistas. Entonces como que... También está como medio, que también está obsoleto ya, y como, no sé, como que las cosas después agarran otro valor, Claro. y luego como que envejecen mal y luego envejecen bien también. Claro, claro. O sea, es como la ruina ya Claro. De estos medios también. Claro. Pero en términos de... Bueno, o sea, de nuevo, lo del documental en crisis también. Como Y para la responder la otra primera pieza pregunta. que usáis para acompañar. O sea, claro, porque igual, a ver, como que hacer una instalación es pensar un espacio conceptualmente, ¿cachai? O sea, tener conciencia de un espacio conceptualmente también como que eso es parte de una obra. O sea, el tránsito en un lugar es parte importante de cómo lo que uno quiere decir. Entonces, hay momentos, digamos, que, por ejemplo, las fotografías que salen al final del video están enmarcadas atrás en el muro y pasan a ser como una especie de imágenes archivo de algo que sucedió, pero en verdad sucedió hace 3 años atrás, o sea, como que... Pero agarran un valor de arte por estar en el museo, también hay juegos de ese tipo también. ¿Y son impresiones del video o es como...? No, son las que yo usé realmente. Perfecto. Sí. ¿Y la música cómo se escucha? Pusimos unos parlantes en el techo que flotan, entonces como que es como Te ambiental. y te llega el sonido. Sí, en la sala suena. No tenés que hacer nada. Claro, ¿no? No, la sala está sonando en loop, todo es como en loop. Bueno, mencionando Santi. algo, ¿no? Que me parece, es decir, el video para mí trae un problema casi que es del siglo XIX, ¿no? Como ese problema de la dependencia que Antonio también mencionaba como en relación a las artes visuales, estar siempre pensando esa tensión de copia, reproducción, etc. Pero que hay un momento del video que trae algo que es para mí súper importante, que es cuando se cuenta cómo se usa el shopping, cómo se usan esos edificios, y que en un momento mencionan que las clases trabajadoras van ahí a comer y a pasar el tiempo, y que de repente el uso, la expectativa que se tenía como de esa primera proyección de ese Manhattan acá, se tuerce y se va hacia otro lugar, ¿no? Y pensaba eso como también proyectado como a las artes, que siempre seguimos pensando esa idea de la dependencia, del espejo, de la proyección, y que si uno piensa ese mismo, cómo usamos eso, como ese mismo uso que plantea un poco el video, me parece que se abre como un campo súper nuevo, ¿no? Y que siempre tal vez viene desde ese lugar. Lo pensaba en paralelo a... En Argentina se habla mucho de que la abstracción surge en el proletariado, ¿no? Y se habla de la abstracción proletaria para hablar de los inicios de la abstracción. Wow. No como un movimiento intelectual o como pensaba en el sino como algo que surgió en el puerto, en la boca, que es el primer espacio donde se hace abstracción. Y pensaba algo de eso, como que el video trae ese problema también, no solo como ese espejo, esa copia, esa aspiración. Claro. Que finalmente es Estados Unidos también. Claro. Como esa misma, si no pensaba en los usos que se hacen. Sí, como un problema de representación. Exacto. Como en general. Sí, y que siempre se le encuentra la vuelta desde algún lugar a que Claro. eso tenga un uso completamente hackeando ese sistema, ¿no? Sí, Ese o sea... sistema lo tenemos adentro, pero a la vez está hackeado internamente. Sí. No, me gusta lo que tú decís, porque también... Claro. Sí, como que siento que la decisión de usar pantallas LED, que yo las uso harto, como que remiten también a la pintura en el puntillismo, que después como que devino de abstracción, entonces, etcétera, como que... O sea, de nuevo, como que yo soy muy consciente... A mí me gusta estar consciente de esas como historias del arte desde como... Estas artes como primas. ¿Cachai? Un aplauso para Ignacio. Gracias. Y seguiremos conversando. Muchas gracias.